Ya tenemos el iPhone 15 Pro Max azul titanio y estamos aquí en Apple para enseñarte todos los colores que hay. Así que quédate con nosotros en este vídeo porque te vamos a enseñar todo lo nuevo que ha salido. Estamos aquí en la fila esperando, pero nosotros ya lo tenemos, así que estamos bien filtrados. Bueno, aquí estamos en el Apple Store, estamos con el iPhone 15 rosita, que la verdad es que es un color muy bonito y el teléfono se siente muy bien en la mano, la verdad, tiene unos acabados muy premium. Vamos con el iPhone 15 Pro, titanio, en color natural, muy fluido también, la verdad que en la mano se siente de muchísima calidad el teléfono. Y ahora vamos con el iPhone 15 Pro Max, que también se siente genial, la parte del titanio, y vamos a pasar a ver la camarita. La cámara también se ve genial, vamos a probar los aumentos, el famoso 5X, aquí lo tenemos, y vamos a pasar a zoom digital. Mirad qué bien se ve, la calidad es muy buena siendo zoom digital. Pasamos al Apple Watch Series Ultra 2, tengo el Ultra 1 en mi muñeca para que lo veáis de comparación. La verdad es que el Ultra 2 va fluido, pero tampoco compensa hacer un desembolso grande para cambiar de generación, porque el Ultra 1 sigue yendo bien. El Series 9 también bonito, fluido, pero si tienes un 8 no hace falta que cambies. Aquí tenemos todo en vista general, con las nuevas funditas también, aunque ahora vamos a pasar a ver las fundas en concreto. Bueno, las banditas, no las fundas, perdón. Estas son las nuevas fundas de Nike con el nuevo material que tenéis, que ya no tiene pues tema de piel ni ninguna movida de esas raras, aunque estas siempre han sido de plasticucho. Luego tenemos estas que es un poco más de tela, que también son de esa nueva generación, muy chulas la verdad, y al tacto también guay. Si vas a hacer deporte, esa es la que mola. Y nos vamos para casa. Por fin tenemos el iPhone 15 Pro Max azul titanio de 512 GB y tengo muchísimas ganas de contarte todas las novedades que trae. También hemos pillado la nueva fundita que ha sacado Apple con su nuevo material Fine Woman o Woman o como se diga, y también vamos a hacer la review de eso. Así que quédate con nosotros porque vamos a darle caña a todo eso ahora mismo y te vamos a contar todo. Bueno, yo me he pillado el titanio azul de 512 GB porque pienso que es lo que necesitas si quieres aprovechar las cámaras en vídeo, con ProRes y en fotografía en alta definición, ¿no? Sabemos que ahora tenemos un sensor de 48 megapíxeles. Yo vengo del 12 Pro Max, por eso digo ahora tenemos, porque yo nunca lo he tenido. Y bueno, voy a notar el cambio mucho, así que venga, vamos a abrir eso ya, que tengo muchísimas ganas de verlo. Bueno, pues aquí tenemos el iPhone 15 Pro Max de 512 GB. La verdad es que el tacto cambia mucho de un iPhone 12 Pro Max, que es donde vengo yo. Y se nota muchísimo el tacto. Y también, no sé si se puede apreciar, se nota también que las huellas se quedan. No sé si se verá en cámara. Pero bueno, vamos a quitar eso. Pantalla por delante, pues como un 14 Pro Max, no cambia mucho. Vamos a dejarlo al ladito, vamos a ver qué trae la caja. El nuevo cable USB-C, que se ha limitado en velocidad. Si quieres más transferencia de datos, tienes que comprar uno que sea 3.1 o 3.2, si no recuerdo mal. Y bueno, pues aquí tenemos las típicas tarjetitas de siempre, las manzanitas y el pinchito, como dicen los de Tecnonautas. Ya tenemos eso aquí, lo pasamos para acá y vamos a encender el teléfono a ver qué dice, qué cuenta. Ahora vamos a tener que configurarlo. Esta es una comparación con mi iPhone 12 Pro Max. Como podéis ver, en tamaño es muy similar. Lo que cambia obviamente es el notch. Que el notch, pues si abro aquí por ejemplo el correo electrónico, pues se ve que aquí hay un nochazo y a la izquierda pues hay un mini notch. Vamos a configurarlo y os enseñamos un poquito más las novedades que hay, así a modo introductorio, porque vamos a hacer la review luego del por 5 y todo eso. Bueno, mientras que se va configurando el iPhone, vamos a abrir esa nueva fundita a ver qué tal. Os recuerdo que el precio oficial es de 69 € y vamos a ver. La verdad es que no sé cómo se abre. Perdón por el retraso, pero no sé si es así o así o así. O lo voy a romper y ya. Sí.
Bueno, a ver qué tal, a ver si sale, a ver si no sale. Madre mía, si Apple viera ese vídeo, yo creo que nos mataría por no saber abrir sus cajas. Ah, vale, creo que ya le he pillado el truco. ¿Veis? Ah, sí. Pues no, tampoco. ¿Quieres repetir o seguimos así? Estoy seguro que es más fácil de lo que piensas, pero sigue. Yo no sé cómo abrir la caja, tío. O sea, y aquí no te pone ningún tutorial ni nada, pero es la primera vez que no se abrió una caja de Apple. Hay aquí como un compartimento, pero es que hace tope y no abre del todo, entonces no sé si yo estoy haciendo algo mal, que seguro que sí, o tengo que romperlo y ya está. Así que es que no hay otra forma para mí, lo siento. Vale. El peor unboxing de cajas de Apple. Bueno, esa es la nueva funda. La verdad es que al tacto, pues no está mal del todo. Me recuerda a la misma que tengo en mi iPhone 12 Pro Max. Pero la diferencia es que la otra es de como una sensación de más de plástico. Y esa pues es como una sensación más como de terciopelo, pero no llega a serlo porque obviamente eso también es el plástico ese especial que han hecho que se llama Fine Woman. En la cajita, aparte de las cositas esas, hay una cosa aquí que no sé qué es, la verdad. Y creo que así sabría esto, o no lo sé, o no sé lo que es. Pero bueno, lo importante, todo esto para afuera, así es la funda. Ahora vamos a ver cómo queda en el iPhone puesta cuando terminemos de configurarlo y ya está. Bueno, ya he configurado el iPhone, ya he puesto todas las actualizaciones y las historias y las aplicaciones y ahora nada, vamos a probarlo con la nueva fundita, a ver qué tal. Bueno, la verdad es que hay que acostumbrarse un poquito al tacto ese como de terciopelo, pero sin que sea terciopelo. Pero la funda pues encaja perfectamente. Puedes tocar el botón para silenciar ese nuevo sin ningún problema, se nota todo. Que por cierto es pulsación, no pulso y pasa algo, no, sino tienes que mantener pulsado un poquito. Y ahí es cuando pasa algo, como puedes ver. Y bueno, pues hasta aquí el unboxing. Bien, calidad Apple, todo guay. Y ahora pues vamos a hacer la review afuera en la calle, a ver qué tal. Bueno, ya vamos a terminar aquí el unboxing del iPhone 15 Pro Max. Hemos venido al parque para probar audio, vídeo y a ver qué tal se desenvuelve. Así que quédate en el canal porque hoy también viene la review. Hasta pronto.